Hola a todos, bienvenidos a este último vídeo con el que terminamos la serie de 3 que hemos dedicado a profundizar en el estudio del ruido en los sistemas de procesamiento o de comunicación digitales. En el primer vídeo estudiamos los efectos del ruido blanco y gaussiano y la probabilidad, por tanto, de que se produzcan errores en los sistemas de procesamiento o de comunicación digitales. Como digo, así como la estructura de un sistema genérico de comunicaciones. También vimos el teorema de Shannon y qué sentido tiene o cuál es su explicación, y el concepto de bit error rate, el famoso BER, y los códigos autocorrectores más conocidos, como son el LRC y CRC. Segundo, lo dedicamos a estudiar los códigos Hamming y después, como alternativa a los códigos Hamming, el codificador convolucional y el descodificador de Viterbi. En este último volvemos a los códigos Hamming y vamos a describir uno de los sistemas más potentes y utilizados en diferentes aplicaciones como la radiodifusión digital de televisión, el almacenamiento y reproducción de audio y de vídeo digitales, la comunicación digital por satélite, etc. Estamos hablando de los códigos Reed-Solomon, tanto la codificación como la descodificación. Los códigos Reed-Solomon se deben a Irving Reed, matemático de la Universidad del Sur de California, y a Gustav Solomon, que también fue matemático también, y que publicaron su famoso artículo en 1960. Pero antes de adentrarnos a ello, recordemos un concepto básico de la electrónica digital. Para un código binario, por ejemplo, de 3 bits, digo de 3 bits porque lo vamos a ir arrastrando a lo largo de la presentación, se le asignan los siguientes pesos según la posición o peso, por valga la redundancia, para obtener el valor decimal equivalente. Es decir, para un código de 3 bits, el bit menos significativo tiene un peso de 2 elevado a 0, 2 elevado a la posición que ocupa, 2 elevado a 1 el siguiente y 2 elevado a 2 el bit más significativo, que está más a la izquierda. Así, por ejemplo, el código binario 110, aplicando estos pesos a cada uno de los dígitos binarios, nos dice que es equivalente al número 6 en decimal, o el bien el 101 nos dice que es equivalente al 5 en sistema base 10. Si en lugar de tomar base 2 se tomase base alfa en general, los pesos serían, digamos por similitud, alfa al cuadrado, alfa y 1. Y los códigos 110 los podía representar en esta base alfa como alfa al cuadrado más alfa y el 101 como alfa al cuadrado más 1. Por otro lado, un campo finito o campo de Galois, GF, es una estructura algebraica, es un cuerpo finito, algebraicamente es un cuerpo finito, definido por un conjunto de símbolos con 3 bits, que es el ejemplo que vamos a ir arrastrando. Por ejemplo, tengo 2 elevado a 3, 8 símbolos distintos, es decir, tengo un campo de Galois de 8 elementos, GF de 8, y un conjunto de operaciones asociadas como la suma, la resta, el producto y la división. Y tienen una serie de propiedades estos campos finitos o campos de Galois, como son la asociativa, la conmutativa, la distributiva, el elemento neutro respecto de la suma o de la resta, que es el 0, y el elemento neutro respecto del producto de la división, que es un 1. En general, un campo finito o de Galois GF de n minúscula está definido sobre un conjunto finito de n minúscula elementos que ha de ser un número primo, o al menos ser potencia de un número primo. 2 es un número primo, por tanto es fácil decir ya que para un código binario, en este caso de 3 bits, el campo de Galois es GF de 8, 2 elevado al número de bits, que es 3, de acuerdo, es 8. Bien, en este campo finito o de Galois, y no os preocupéis porque vamos a adentrarnos muy poco más en las matemáticas, en álgebra de todo esto, porque es realmente farragoso para un ingeniero. Lo que sí vamos a hacer es aprovecharnos de las propiedades, algunas de las propiedades que tienen para construir un sistema de detección y corrección de errores. Un campo finito, campo de Galois, como digo, GF de 8 elementos, todas las operaciones suma o resta son, por tanto, módulo 2. Y son, por tanto, módulo 2 o la operación XOR, si se quiere, porque estamos diciendo que cada símbolo lo vamos a representar con 3 bits en binario. Bien, por ejemplo, 1, 1, 0 XOR o suma módulo 2, 1, 0, 1 es 0, 1, 1. Y de ahí se deriva la ecuación que tenéis en la parte superior derecha también. Por tanto, a partir de esta condición módulo 2 de nuestro campo de Galois, es fácil aventurarse a decir que alfa más alfa, valga lo que valga alfa, pero que en cualquier caso lo voy a poder representar con 3 bits, es 0.
puesto que la suma módulo 2 de alfa consigo mismo es 0. Por tanto, alfa es igual a menos alfa. Alfa cuadrado más alfa cuadrado también es 0, por tanto, alfa cuadrado es igual a menos alfa al cuadrado, y así sucesivamente alfa elevado a r más alfa elevado a r también es igual a 0, así que alfa elevado a r es igual a menos alfa elevado a r. De las operaciones de multiplicación o división hablaremos un poquito más adelante. Bien, para representar los valores de un campo de Galois se utilizan polinomios P de X. Esto es bastante común, si recordáis, en la electrónica digital, el álgebra de Boole. En el caso del campo de Galois de 8 símbolos, es decir, 2 elevado a 3, un ejemplo de segundo orden sería, por ejemplo, a por x al cuadrado más b por x más c. Y aquí tendríamos claramente para A, B y C, según los valores en binario que tuvieran, es decir, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, así hasta 1, 1, 1, es decir, los 8 casos que se pueden dar, pues tendría en total 8 polinomios. Evidentemente, el polinomio con A, B, C igual a 0, pues no tiene sentido para lo que vamos a explicar, pero bueno, la justificación pertenece más a las matemáticas y yo no voy a entrar ahí. Bien, P de x, por tanto, para un código 1, 1, 1 sería x al cuadrado más x más 1. ¿De acuerdo? Y para 1, 0, 1, pues sería x al cuadrado más 1, ya dado que en este caso b minúscula sería igual a 0. Pero puede haber tomado un polinomio de orden 3, no necesariamente de orden 2. Por ejemplo, x al cubo más x más 1, que dice las últimas de las dos ecuaciones que tenemos en la parte inferior de la diapositiva, o un polinomio de orden 4. En ambos casos, de orden 3 o de orden 4, lo que observo es que tengo 8 casos posibles, descontando, bueno, 7 si descontamos el caso especial donde todos los coeficientes a, b y c son 0. Bien, para uno de los polinomios p de x de un campo finito de Galois, gf de 8, alfa debe ser raíz del polinomio considerado. Por ejemplo, si tomamos el polinomio que hemos visto en la diapositiva anterior, p de x, x al cuadrado más x más 1, alfa debe ser raíz de ese polinomio y por tanto p de alfa es alfa al cuadrado más alfa más 1 y por tanto debe ser igual a 0. Como se cumple que alfa al cuadrado es igual a menos alfa al cuadrado, entonces lo que tenemos aquí es que alfa al cuadrado es alfa más 1 tomando la ecuación de la diapositiva anterior, o sea, la equivalencia de la diapositiva anterior y esta igualdad o este polinomio que estamos tratando. Multiplicando por alfa, pues tendría que alfa al cubo, pues que es igual a menos alfa al cubo, como veíamos en la diapositiva anterior, es alfa al cuadrado más alfa. Y finalmente también podríamos decir que, claro, alfa al cuadrado yo lo puedo descomponer también como alfa más 1, y por tanto alfa más alfa es igual a 0, y por tanto me queda que alfa al cubo es igual a 1, como tiene, o como veis en el centro de la diapositiva su demostración. De la misma manera, multiplicando sucesivamente por alfa la expresión que se ha obtenido, es decir, alfa al cubo igual a 1, podría obtener alfa a la cuarta, y eso sería igual a alfa, y podría obtener alfa a la quinta, y eso sería igual a alfa más 1, y alfa a la sexta, y eso sería igual a 1. Como se puede ver, la operación de multiplicación sobre la base alfa sigue las reglas de la multiplicación aritmética. De esta manera se pueden seguir obteniendo equivalencias de los parámetros hasta alfa elevado a r en general. Se dice, por tanto, que un código Reed-Solomon está formado por elementos que constituyen un campo finito o de Galois. Siguiendo con el ejemplo, para un alfabeto de 8 símbolos distintos, codificados en binario con 3 bits y con pesos en un campo de Galois alfa al cuadrado, alfa y 1, siendo alfa, por supuesto, la raíz del polinomio p de x que hemos elegido, que en este caso es x al cuadrado más x, pues obviamente, como decíamos antes, tenemos p de alfa tiene que ser igual a 0 subiendo x por alfa, claro. Claro, se deduce fácilmente que, por ejemplo, una secuencia de datos alfa, 1, 0, alfa al cuadrado, por ejemplo, en binario sería esa ristra de 12 bits que tenéis ahí, sin más que sustituir cada alfa y alfa al cuadrado por su equivalencia en binario. Bien, los códigos Reed-Solomon permiten detectar y corregir errores, obviamente. Para ello, la distancia mínima entre símbolos viene dada por una expresión que ya conocíamos, que la distancia mínima es 2t más 1, ¿de acuerdo? Donde t es el número de errores que se pueden corregir. Bueno, también ahí la primera ecuación también refleja que la distancia mínima es m más 1, donde m es el síndrome o redundancia, es decir, los
los símbolos que hemos añadido, así como será después, como veremos después, el grado del polinomio base P de X que vamos a seleccionar, ¿de acuerdo? N minúscula es el número total de símbolos, es decir, los K símbolos, K bits, si queréis, del mensaje más el síndrome o redundancia, y bueno, ahí tenéis un poco desarrollado pues el concepto de instancia de Hamming y qué es lo que podemos hacer dependiendo de la longitud del mensaje, de la redundancia, etc. Los códigos Reed-Solomon pertenecen, como decía antes, a los llamados códigos Hamming, bloque correctores de tipo NK, N minúscula, K minúscula, donde N es el número total de símbolos, como acabamos de comentar, y K minúscula es el número de símbolos del mensaje, sin redundancia. Evidentemente, la redundancia M minúscula es N menos K, como vimos ya, como tratamos ya en el vídeo, en el segundo de los vídeos de esta serie, donde hablábamos con un poquito más de detalle de los códigos Hamming. Bien, veamos un ejemplo, desarrollemos el resto de las propiedades y todas las conclusiones mediante un ejemplo para K igual a 3, es decir, 3 símbolos del mensaje, para M igual a 4, símbolos del síndrome, y el campo de Galois será GF de 2 elevado a K, en este caso 2 elevado a 3, 8 posibles símbolos. Y claro, lógicamente, el número de bits total que vamos a transmitir es el número de bits del mensaje, K, que vale 3, más el número de bits del síndrome, que es 4, en total 7 símbolos distintos de 0, claro. Se dice que un código Reed-Solomon, NK, en este caso 73, se obtiene de la siguiente manera. Fijaos. En primer lugar, vamos a elegir un polinomio g de x, que es lo que vamos a llamar polinomio generador, de aquí en adelante, de grado, en este caso, 4, que es k más 1. Aplicando las propiedades vistas hasta ahora de un campo de Galois, el polinomio generador g de x lo puedo generar como el producto de una serie de binomios x más alfa elevado a i, con i valiendo desde 0 a m menos 1. Y así obtengo el polinomio de orden 4, como no puede ser de otra manera, que tenéis en la parte central a la derecha el polinomio x a la cuarta más alfa al cuadrado por x al cubo, etc. Obviamente con raíces alfa al cubo, alfa al cuadrado, alfa y 1. Y una distancia de Hamming, como ya sabemos, igual a 5. El polinomio base P de x será de grado 3. Por ejemplo, de grado 3 digo porque K es igual a 3. En este caso, P de x es x al cubo más x más 1. Alguien me podrá decir, ¿podríamos haber elegido otro polinomio de grado 3 que no fuera ese? Absolutamente sí. Yo he elegido este polinomio base, pero eso sí, que sea de orden K igual a 3 en este caso. Al calcular g de x hay que tener en cuenta que las operaciones de suma son siempre módulo 2, ¿de acuerdo? Así que, y además, antes de adentrarnos en el cálculo de este código Reed-Solomon, recordamos que el polinomio de tercer orden que hemos seleccionado, x al cubo más x más 1, deducimos que si alfa debe ser una raíz, entonces, obviamente, en la parte izquierda tenéis que alfa más alfa es igual a 0, y por tanto, eso ya lo sabíamos, alfa es igual a menos alfa, que alfa al cuadrado es igual a menos alfa al cuadrado, y que alfa al cubo es igual a menos alfa al cubo, y así sucesivamente. Pero, con este polinomio de tercer orden, este polinomio base de tercer orden, también sabemos que, claro, alfa al cubo es igual a menos alfa al cubo, y si lo deducimos del polinomio de la parte superior es igual a alfa más 1. Y que alfa a la cuarta no es nada más que multiplicar la ecuación de la parte derecha, estoy leyendo ahora, alfa a la cuarta es igual a menos alfa a la cuarta, que es alfa al cuadrado más alfa. Bien, y que alfa a la quinta, multiplicando de nuevo por alfa, es alfa al cubo más alfa al cuadrado, pero si desarrollamos un poco las equivalencias de alfa al cubo y alfa al cuadrado, llegamos a que alfa a la quinta es alfa a la cuarta más 1. Y alfa a la sexta sería, desarrollando un poquito las equivalencias, alfa a la quinta más alfa, y así sucesivamente. Vamos a necesitar estas equivalencias para poder llegar después a la conclusión de que no hay errores en una transmisión o de que sí los hay. Bien, a partir del polinomio g de x generador se obtiene lo que se llama la matriz generadora, que es una matriz n por k, es decir, 7 elementos por fila en la matriz, 3 filas
correspondientes naturalmente al número de bits que tiene, distinto, el número de símbolos en general que tiene distintos el código que quiero transmitir. ¿Y cómo se obtiene esta matriz generadora? Pues bien, lo que vamos a hacer es dividir sucesivamente x elevado a n minúscula menos 1, que en este caso es 7 menos 1, x elevado a 6, por el polinomio generador g de x que hemos visto hace 2 diapositivas. Y configuramos un resultado que es x a la sexta más el resto que obtengamos, que es lo que tenéis en la parte superior derecha de la diapositiva. Es decir, x a la sexta más alfa al x al cubo, más alfa al cubo x al cuadrado, más alfa a la quinta por x, más alfa a la sexta. Y esto, lógicamente, pues lo que nos interesa de este polinomio, básicamente son los coeficientes, es decir, 1, 0, 0, alfa, alfa al cubo, alfa a la quinta y alfa a la sexta. La segunda fila la obtengo de la siguiente manera. X elevado a n-2, en este caso x elevado a la quinta, lo divido por el polinomio generador g de x que he obtenido hace 2 diapositivas. Y el resto, x a la quinta, le añado o le sumo el resto que obtenga de esa división y, bueno, aparece un polinomio que tenéis en el parte central de la diapositiva y los coeficientes que multiplican a las x son 0, 1, 0, 1, alfa a la cuarta, alfa al cuadrado y alfa. Bueno, el primer coeficiente de la parte izquierda es 0 porque no tengo ningún término x elevado a la sexta y, por tanto, tiene que ser 0. Todos tienen que tener la misma longitud, 7, y todos tienen que tener un valor 0, 1 o alguna versión de alfa, o una potencia de alfa, quiero decir. Y la tercera fila es dividir en este caso x a la cuarta, que es naturalmente n-3, es decir, 7 menos 3, por el polinomio generador y configuro o obtengo el polinomio que me va a servir para confeccionar la matriz generadora como x a la cuarta más el resto que obtenga de esa división y ahí sí obtengo los coeficientes 0, 0, 1, alfa al cuadrado, alfa a la quinta y alfa a la sexta. Las operaciones de división, aunque no está desarrollada, porque ya lo vimos en un vídeo anterior, son también módulo 2, naturalmente. El resultado obtenido, con un poco de paciencia y cuidado de no equivocarse, lo podéis comprobar vosotros también, haciendo estas divisiones. Por tanto, ya tengo la matriz generadora G con 3 filas y 7 elementos por fila, que es la que tenéis en la parte superior de la diapositiva. Ejemplo de un mensaje con k igual a 3, pues sería, por ejemplo, qué sé yo, 001, 011, 111. Fijaos, 3 símbolos de 3 bits cada uno, como corresponde al ejemplo que estamos tratando. Bien, fijaos, 001 en función de alfa es 1, simplemente. 011 es alfa al cubo. Si recordáis de hace 2 diapositivas que demostramos esta circunstancia. Y alfa a la quinta es 111, o mejor dicho, 111 es alfa a la quinta. ¿Por qué? Pues del polinomio base P de X sabíamos que alfa al cubo es igual a alfa más 1, por tanto, multiplicando por alfa al cuadrado, tengo que alfa a la quinta es igual a alfa al cubo más alfa al cuadrado, que si lo desarrollo como aparece en la diapositiva, pues es naturalmente alfa al cuadrado más alfa más 1, que es 111. Tal cual. Bien, ya lo tenemos todo. Tenemos la matriz generadora y lo que tenemos el mensaje que queremos transmitir, que es 1 alfa al cubo alfa al cubo y alfa a la quinta. Y lo que voy a hacer es el mensaje codificado, sería multiplicar dicho mensaje por la matriz generadora. Con una distancia mínima, que es igual a 5 en este ejemplo, y por tanto podré ser capaz de corregir, como veis en la parte inferior de la diapositiva, 2 errores. Detectarlos y corregirlos, claro. Bien, por tanto, el mensaje ya codificado, es decir, con el mensaje más la redundancia, sería el producto de ese mensaje, como digo, multiplicado por la matriz generadora. El resultado lo tenéis ahí en la parte superior. Espero no haberme equivocado. Es 1 alfa al cubo, alfa a la quinta, 0, 1, 1, alfa a la sexta. Bien, si esto lo pongo en binario, pues lo que tenéis justo debajo de esa primera expresión. Y de aquí podemos configurar un polinomio en X, que llamamos el polinomio recibido en X, R mayúscula de X. Fijaos que lo que tengo ahí son los coeficientes de los términos en X, pues claro, pues ahí tengo X a la sexta multiplicado por 1, X a la quinta multiplicado por alfa al cubo, X a la cuarta multiplicado por alfa a la quinta, no hay X al cubo, porque el término vale 0, el coeficiente vale 0, luego tengo X al cuadrado, más X, más alfa a la sexta como término independiente del polinomio. Para saber si ha habido errores, se comprueban las raíces
que maneja originales que teníamos a partir del polinomio base que habíamos visto antes de g de x en r de x. Evidentemente, si el resultado para 1, alfa al cuadrado y alfa al cubo son iguales a 0, es que no ha habido errores. En caso contrario, hay que encontrar los errores y corregirlos. Y aquí vienen las dificultades, claro, las dificultades matemáticas. Para ello se construye lo que se llama el polinomio de síndromes, S mayúscula de x, de tal manera que, bueno, el polinomio de síndromes pues es un término independiente S de 0. He puesto x mayúscula para distinguirlo de los polinomios anteriores, pero bueno, en realidad lo mismo es un polinomio en x. S sub 0 más S sub 1 por x, más S sub 2 por x al cuadrado, más S sub 3 por x al cubo. ¿Pero cuánto vale S sub 0, S sub 1, S sub 2 y S sub 3? Pues S sub 0 será igual al R, el resultado del polinomio recibido cuando x vale alfa elevado a 0. S sub 1 sería el resultado del polinomio r de x cuando x vale alfa elevado a 1 y así sucesivamente. Evidentemente, si todos los r fueran 0, pues claro, el polinomio de síndrome me saldría todo 0 y es que no hay error. Así que lo que hemos llegado es a una expresión matemática en donde en realidad lo que tengo es la solución a este polinomio realmente no es fácil. Tengo una expresión matemática, un polinomio en este caso de orden 3, y tengo 4 incógnitas. Claro, las soluciones de este polinomio, S de x, van a indicar los símbolos que hay erróneos en la transmisión, ¿de acuerdo? Existen varios algoritmos para hacerlo de forma eficiente. El de Berlekamp, pues Massey es el más usado, Berlekamp-Massey es el más usado por su eficiencia, aunque tiene elevada complejidad. Lo que se consigue es un polinomio localizador de errores con este algoritmo de la secuencia de síndromes y el polinomio base P de X. A partir de ellos, este algoritmo lo que consigue es, pues eso, es un polinomio localizador de errores. Es un algoritmo recursivo de complejidad y recurrencia lineales. Se trata de encontrar la recurrencia lineal de menor grado que genera la secuencia del síndrome que se ha obtenido, de ese síndrome que tenéis ahí, que ya digo, siempre que sea distinto de 0, claro. El algoritmo de Ritz-Solomon y de Berlekamp-Massey está desarrollado en multitud de librerías software, por ejemplo en MATLAB. En Internet podréis encontrar información sobre dicho algoritmo y cómo usarlo para la detección y corrección de errores en el algoritmo de Ritz-Solomon. Tiene un interés menor en este canal, pues pertenece más bien al campo de las matemáticas. Y no voy a entrar ahí, pues tiene una cierta complejidad por su parte. Los códigos obtenidos mediante el algoritmo de Ritz-Solomon son cíclicos, pues cada rotación cíclica que se haga proporcionará un nuevo código perteneciente a los símbolos codificados. Como he dicho ya varias veces, se utiliza en comunicaciones digitales de todo tipo, radiodifusión digital, de televisión, por ejemplo, almacenamiento y reproducción de audio y vídeo digitales, comunicación digital por satélite, etc. Bueno, y nada más, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente tema o vídeo que ya veremos más adelante. Muchas gracias.